Are we waiting for anyone else to come? Estamos esperando que alguien más entre a la sala. Bien, entonces les doy la bienvenida a nuestro quinto y último día de la audiencia. Esta mañana nos dedicaremos a los alegatos de cierre de la demandante, además de la respuesta a las preguntas del tribunal, y esta tarde será el alegato de cierre de la demandada. Señor Cooper, entonces le cedo la palabra. Gracias, señor presidente, miembros del tribunal. Debo decir que en nuestro alegato de apertura indicamos que era un honor dirigirnos a ustedes en relación a este caso y los acontecimientos de la semana han sido lo que anticipábamos. En mi alegato de cierre, fundamentalmente le pido que apliquen el derecho y la comprensión de la ley a este caso. Y no hay ninguna otra alternativa salvo reconocer el monto adecuado para las demandantes y reconociendo que la transferencia de títulos tal como lo ha pedido la demandada. Hay un par de cosas que quiero aclarar como introducción. Pensé que ustedes ya tenían mis diapositivas. Creo que en un momento recibirán copia del paquete de diapositivas. Y noto simplemente de que los intérpretes ya han recibido copia de esta presentación. Como introducción, hay un par de cosas que deseo decir en cuanto a un planteo oral. ¿Qué hemos aprendido esta semana? En mis percepción en cuanto a la diferencia entre las partes, hemos aprendido que la determinación del Estado de Costa Rica de tomar las propiedades de las demandantes y de postergar y evitar en lo posible el pago del valor que se les ha asegurado en virtud del tratado y del derecho consuetudinario continúa hasta la fecha y habrá más acciones por parte del Estado si se desestiman los reclamos y si se retornan al derecho costarricense la resolución de esta cuestión. Creo que eso es una explicación justa de lo que hemos visto. En breve, si se desestiman los reclamos de las demandantes, lo que podrán solamente hacer es tendrán que remitirse al orden jurídico nacional donde se ha determinado que sus derechos en virtud del derecho consuetudinario y el tratado no serán honrados ni cumplidos. Por toda medida en cuanto a la responsabilidad, las acciones del Estado en este caso están en violación de las garantías del tratado y del derecho consuetudinario. En mi apertura dije que no habría debate central en cuanto a la existencia de la responsabilidad y que el debate central es acerca de los daños. Y mantengo eso pues una vez que se establece la jurisdicción, las múltiples violaciones e infracciones son abrumadoras. En cuanto a daños, hay un par de cosas que vale la pena recalcar. Primero, la garantía del tratado, y voy a tomar el aspecto más general, es la restitución del valor de las propiedades. Esa garantía explícita es el valor justo de mercado y todos estamos conscientes de cuán prolongado y complicado es la evolución para determinar el valor justo de mercado antes de la fecha de expropiación, pero empiezo con la proposición que es valor y no costo lo que está en cuestión. Y volveré a este tema en un momento y acepto que en ausencia de evidencia probatoria, un precio de compra podría ser un
valor aproximado o un cálculo aproximativo. Y en respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal durante la semana, la señora Cohen se va a referir a los daños tal como se presenta en el memorial y contestaremos también a las preguntas en la manera más específica posible acerca de toda alternativa utilizando el precio de compra como reemplazo o sucedáneo para el valor. Para ser claro, un laudo basado en precio como pérdida no está acorde con la garantía dada por el tratado. Utilizando el precio como sucedáneo para el valor y luego utilizando medidas apropiadas para aumentar el valor a la fecha de avalúo y añadiéndole un interés desde la fecha de avalúo hasta la fecha de laudo, por lo menos en principio sería algo basado en valor. Ahora, lo que vamos a decir, y por supuesto apoyamos y repetimos nuestro reclamo inicial, que la única evidencia de tasación que tienen ustedes ante sí es el informe del señor Hayden y deberían ustedes tomar en cuenta esos valores para determinar el valor justo de mercado en virtud del tratado. Eso es el sitio seguro para ustedes como tribunal. No hay debate activo y profesional acerca del valor en relación a las normas correctas de tasación utilizadas. Lo que se está en cuestión es el cálculo del debate entre los peritos para establecer el precio correcto. En cuanto al periodo que se nos ha otorgado esta mañana, yo seré la persona que principalmente ha de dirigirles la palabra. Me voy a referir a los hechos, a la responsabilidad y en forma resumida también voy a hablar de jurisdicción y respuesta a sus preguntas. El señor Weiler me corregirá o podrá añadir a lo que yo diga en cuanto a jurisdicción. Y digo corregir y añadir a, y él se referirá además explícitamente a alguna de las preguntas. Y la señorita Cohen hablará de los dos enfoques a daños que constan en el expediente. Entonces, eso es lo que ustedes escucharán por parte nuestra. Voy a comenzar con algunas de las cuestiones más directas y me gustaría tener alguna pantalla ante mí, así puedo ver cuál es la diapositiva que se está mostrando. Necesitamos una nueva palabra en inglés para decir que hay un excedente de pantallas y eso va a ser reconocido por el diccionario Oxford dentro de poco. Bien, lo que voy a hacer ahora es un resumen bastante directo sobre algunas de las cuestiones que ustedes deberán considerar y por favor interrúmpenme en cualquier momento, lo puedo contestar en el momento, quizás lo puedo diferir y contestar un poco más adelante. En general, y vale la pena analizar los hechos y haré lo mejor posible, y toda la noche he estado pensando en esto, de tratar de ayudarles a ustedes lo más posible y ver cuáles son las cuestiones de hecho y cuál es la relevancia de los hechos que tienen ustedes ante usted. Esto ha sido presentado en detalle, pero he tratado de afinarlo y al hacer mi alegato trataré de afinarlo aún más. Obviamente hay diferencias de hechos en la resolución de lo que no hay algunos hechos de los cuales ustedes no necesitan ya preocuparse, pero primero lo que decimos con relación al conocimiento de las demandantes, que ha sido la cuestión planteada por la demandada y que ha sido también descrito en los alegatos y la evidencia, yo digo que lo que ustedes deben determinar es que era razonable para las demandantes llegar a la conclusión que las propiedades que estaban comprando estaban por fuera del parque. Y esto lo digo como una suficiente determinación de hecho, pero de hecho no es necesario como determinación de hecho para ir más allá. No,
no es necesario llegar a la conclusión tampoco de que tenían ellos razón. Eso es lo que yo sostengo. De hecho, no es necesario tampoco concluir nada sobre esta cuestión para apoyar el reclamo de expropiación, pues para ser explícito, el Estado tiene el derecho de expropiar la propiedad, ya sea que esté dentro del parque o fuera del parque. Y si es terreno privado dentro del parque, como sabemos parte de la prueba general, puede estar ahí por mucho tiempo y el Estado tiene el derecho de expropiarlo. Pero también si está fuera del parque y por una cuestión de orden o interés público es necesario expropiarlo, eso también es adecuado. Desde el punto de vista de la demandante, no es necesario establecer eso como una cuestión de hecho y de derecho en el Estado de Costa Rica, pero para nuestros propósitos basta decir que se puede concluir razonablemente que las propiedades que estaban comprando estaban por fuera del parque. Como dije en mi apertura, esta es una cuestión que se refiere a personas específicas, y los reclamos de las demandantes tienen diferencias fácticas entre una y otra que tendrán que tomar en cuenta durante su consideración de los hechos, y que cada uno tiene una base distinta para su indemnización o su recurso en este caso. No había evidencia en el 2003 que existiese disputa en cuanto a los Spences y que sus compras de los lotes ventanas en el 2003 se realizó, y hay referencia aquí a la declaración testimonial. El tercer punto es, por supuesto, que no había sellos en los documentos del registro, y aquí también les doy las referencias. Y por último, en cuanto a Spence, y volvemos a la importancia y el significado de ustedes, pero ustedes recordarán que quizás la evidencia más dramática de los aumentos de precio tan rápido durante el periodo fue la venta del lote 35 por 2 veces lo que había sido su precio, y esto fue en el 2004. En cuanto a los Cofers y Holsterns, ustedes por supuesto no han escuchado de ninguna de estas demandantes durante la semana, pero sí tienen sus declaraciones testimoniales. Los Cofers no tenían conocimiento de los límites del parque en 2003-2004. Compraron los lotes B39 y B43 en 2003, el B38 en 2004, el B46, B47 en el 2006, y los sellos de MENAE en los documentos del registro indican que las propiedades están fuera del parque. Volveré a esto más adelante, pero eso es la prueba acerca de estos lotes. En cuanto a Spence Co. y Bob Reddy, se presentó ante ustedes para interrogatorio y contrainterrogatorio. Es obvio que Spensco, a través del señor Reddy, realizó la debida diligencia, y él hizo exactamente lo que tanto el señor Hedden y otros han dicho sería la debida diligencia apropiada. Tuvo un abogado local, se reunió con corredores de bienes raíces y vio las propiedades, y todo esto apoyó la conclusión a la cual él llegó de que las propiedades estaban por fuera del parque. Y digo que eso es una conclusión razonable. En cuanto al señor Berkowitz, que también dio testimonio esta semana, y hay una sutileza aquí en cuanto a las pruebas, y quizás me tome un poco más de tiempo en esta diapositiva para indicar lo que yo como abogado veo que surge del testimonio documental y oral de esta semana. Pero veamos la diapositiva. Primero, les insto a que lleguen a la conclusión de que él tenía la creencia genuina que antes de completar la compra de los lotes B, y tomen nota de esto, ya que él tuvo un acuerdo para comprar los lotes, pero él en su declaración dijo que no completó o postergó la compra hasta que él pudo determinar que los lotes estaban fuera del parque. Y lo que él entendió de la ley es, por parte de un lego, que él podría construir en el terreno hasta que el gobierno expropiara la propiedad, y que no era parte del parque. Y quiero hacer una nota física o mental.
Pero aquí existe ambigüedad en los documentos en cuanto a las discusiones de lo que está dentro o fuera del parque y qué es de hecho el parque. Y les insto a que vean la declaración del señor Ruiz, que es parte de las presentaciones de la demandante, que es parte de la ley que subyace todo eso, porque es claro a través de los testimonios de que cuando hablamos del decreto, el decreto de hecho no crea el parque, sino propone la creación de un parque o de un parque propuesto, y en virtud del derecho costarricense la creación del parque no se completa, no se perfecta, no se consolida hasta que los terrenos privados dentro de los límites han sido pagado y expropiado. Así que en términos generales se puede hablar de tierras que están dentro de los límites del parque, pero no son parte del parque porque no han sido comprados aún, pero están dentro de los límites y por supuesto hay distintos riesgos que tienen que ver con los terrenos privados dentro o fuera del parque. El siguiente punto les insto a que recuerden que en general en el país grandes áreas de parque nacional son propiedad privada hoy. No es que este parque sea poco usual y les daré la referencia luego cuando lleguemos a esa diapositiva, pero quiero explayarme un poco más sobre este punto por ahora. En cuanto a política del parque, es común declarar un parque, pero no crear el parque en virtud de la ley de parques. Y esto puede ser por un periodo prolongado y las personas continúan a disfrutar de sus derechos privados, incluyendo construcción, desarrollo, etcétera, dentro del parque. Creo que uno de los parques dentro del país tiene 90% de terrenos privados y en otros hay un 60-40% de distribución entre propiedad privada y pública dentro de un parque. Al leer la ley, no es que los hechos en el terreno están conforme absolutamente con lo que dice la política apoyada por los hechos que se ven, es que se decreta el parque, se establecen los límites y luego se tolera por un periodo de tiempo indefinido que las personas ejercen sus derechos privados, incluidos de desarrollo y construcción dentro del parque. Están regulados, pero son residencias, tales como las residencias que contemplaba el señor Berkovich dentro de los límites de no solo de este parque, pero otros parques en Costa Rica. El motivo por el cual me dedico un poco a esto es que esta noche estuve mirando cuidadosamente la prueba y hay algo que yo quiero aclarar. Se debería llegar a conclusión como una cuestión fáctica que el ministro dio una aseguración positiva al señor Berkovich que él podía construir su vivienda en la propiedad. Ese es el primer punto. Y hay dos maneras para explicar esto. Uno sería que se relacionó a una declaración de que la propiedad está fuera del parque, es decir, fuera de los límites del parque. Otra manera de que se puede entender esto es de que estaba dentro del parque, pero que la política era permitir desarrollo responsable de baja densidad dentro de los límites del parque en tierras privadas. La ayuda memoria de julio está absolutamente conforme de acuerdo del seguro y que se le dio al señor Berkovich y que podía desarrollarlo ya que el Estado no quería asumir la responsabilidad financiera de la expropiación y de que esto podía realizarse en tierras privadas dentro o fuera de los límites del parque. Él claramente entendió que te podía construir y que su terreno estaba fuera de los límites del parque, pero ustedes deberán determinar cuál era esta representación, es decir, que podía construir en sus tierras, lo debe hacer responsablemente. No queremos tomar su propiedad, pero eso no es incongruente con que esté dentro de los límites del parque. Y eso reconcilia las cartas del ministro que fueron presentadas como prueba, que eran más o menos contemporáneas a la fecha esa de primavera, y luego en una presentación más formal se determinaron que la franja de 75 metros estaba dentro del parque. Entonces así es como yo veo este hecho. Creo que es justo decir de que hay abundante pruebas de confusión. Uno de los rasgos más sobresalientes
es el estudio del Instituto Geográfico de junio, que dice de que estas propiedades no están dentro del parque. IGN es el Servicio Nacional Geográfico, y unos 12 años después, más o menos, produce un mapa del parque. Y voy a volver a la discusión sobre las coordenadas y no puedo evitar eso ya que mi padre era cartógrafo, pero quiero decir que para los propósitos de este caso es claro que existía una base para que una persona razonable que estudiara los documentos oficiales pueda concluir de que las propiedades están fuera del parque. Entonces, desde la perspectiva de las demandantes, la peor situación sería que el Estado, a través de sus distintos órganos, ha creado un estado de confusión. Y yo diría que esa confusión existe en relación a la ley del 95, al decreto del 91, existe por todos los motivos del informe de la Contraloría del 2010. Dice que es confuso y aún a la fecha no ha sido resuelto. Y anoche volví a leer las pruebas y mi lectura me indica, y tengo una pequeña diferencia aquí entre lo que yo opino y el abogado de la otra parte, es que no es el mapa todavía oficial del parque, es un borrador que no ha sido aprobado como mapa oficial. Y es por eso que en el diagrama de cumplimiento es algo que sigue todavía activo. Es una pequeña diferencia, pero no es insignificante. No se ha publicado aún un mapa oficial, es decir, que a la fecha de esta audiencia propiamente dicha, no tenemos aún publicado un mapa oficial del parque y menos aún un mapa que nos permita ver lo que era necesario para determinar los parámetros. Entonces, completando esta idea en cuanto al señor Berkowitz, recuerdo y les pido a ustedes que recuerden que él compró esos lotes en el 2003 y aceptamos que la prueba que él pagó 1,5 millones para esas propiedades. Esto ya lo hemos visto y él de buena fe supuso que el desarrollo del lote, es decir, la construcción de su vivienda y las medidas indirectas comenzaron con el rechazo del permiso y la suspensión de toda construcción en su parcela que sigue hasta la fecha de hoy. Entonces, para resumir, las medidas indirectas han sido ahora continuadas por 12 años en relación a no permitirle el ejercicio de sus derechos de propietarios en esa parcela. La última viñeta aquí simplemente es para recordar que una de las consecuencias, y quizás sea más jurídico que práctico, pero aún así una de las consecuencias de definir los límites del parque es excluir acceso a la zona de playas por aquellas personas que tienen derecho privado ubicado más cercano a la playa. Voy a resumir y terminar con el resto de las demandantes y luego pasaré a otro tema. Los gremillones no han prestado declaración aquí. Consta en expediente que ellos no tenían conocimiento del parque en el 2004 cuando hicieron su compra. Y ustedes recordarán que el señor Kaczmarek, y yo podría hasta decir aún el señor Kaczmarek, pero el señor Kaczmarek también acordó de que el señor Gremillón desconocía de que el lote B7 podría estar dentro de los límites del parque. No quiero dedicar demasiado tiempo en esto y pienso que los abogados se sienten curiosos acerca de preguntas jurídicas interesantes y esto es un aspecto interesante para un abogado, pero quiero por lo menos referirme para ayudarles a ustedes lo que veo en el expediente y lo que se ha establecido en cuanto a la creación del parque. Y por supuesto, muy brevemente, creo que
hay un olvido de que el primer decreto no es el decreto del 1991, sino que hubo un decreto anterior de refugio de vida silvestre. Entonces, antes que se hable de este parque, esto ya era un refugio y eso fue algo reconocido en el contrainterrogatorio y se reconoció como la zona inalienable. Lo importante de esto desde el punto de vista de un abogado es que una de las bases del razonamiento era que el Congreso no podría haber tenido la intención de proteger el parque aguas adentro, si no, no habría protección para las playas. Eso lo hemos escuchado en evidencia oral, también es la opinión y eso ignora la existencia ya anterior de este refugio para la vida silvestre. En cuanto al decreto de 1991 creando el parque, hay un aspecto muy interesante aquí, es algo curioso desde un punto de vista jurídico, no es algo que ustedes deben resolver. Pero ustedes recordarán que el decreto del 91 se extiende únicamente a la parte sur del área territorial en cuestión. Pero cuando vemos el final de la Corte Constitucional, vemos que la Corte estaba viendo el decreto del 91 para la expropiación, diciendo que los 75 metros debían ser expropiados por la autoridad apropiada, sin explicar de cómo este decreto del 91, que se aplica solamente a las partes sur, podían utilizarlo en la parte norte, porque la parte norte fue incluido solamente cuando salió la ley del 95. Entonces hay algo muy curioso dentro del uso del decreto del 91. Volví a leer, y no es necesario que ustedes determinen esto, pero yo leí como abogado extranjero de que no aparenta ser que la decisión del tribunal adoptado, como dijo el señor jurado, su razonamiento de la ley del 95 es simplemente que llegaron a la misma conclusión. ¿Cómo es relevante esto? Bien, creo que es muy interesante ver que la opinión no vinculante original y la opinión del procurador del país no es el medio mediante el cual se llegó a la orden mandatoria de expropiación. Y este es un tercer aspecto jurídico de interés que tiene un significado histórico jurídico. En cuanto a la opinión o el dictamen de la Procuraduría, no tengo mucho que añadir, salvo de que claramente el dictamen del 2005 representa, y reconozco el punto planteado por mi colega, que el dictamen del 2005 tenía un efecto práctico para el gobierno. Y por supuesto la decisión de la Corte Constitucional también tenía efectos prácticos, al igual que jurídicos. Para los propósitos de nuestra posición al plantear los reclamos, quiero decir lo siguiente. Nuestra interpretación de las pruebas presentadas es que es claro que la Corte en su dictamen final no asumió la responsabilidad de dirigir y ordenar la expropiación inmediata, que la expresión final de la Corte y en términos constitucionales es, en la medida que ya lo hemos dicho, esto no es nuestro trabajo, sino que es su trabajo, lo que para nosotros significa que las decisiones del Estado que surgen después de la expresión última o el dictamen último de la Corte Constitucional es lo que les compete a ellos. Entonces, no es que la decisión del Estado en este caso sea suspender y continuar paralizando las propiedades de los demandantes porque eso esté relacionado u obedezca a una decisión de la Corte Constitucional. Tienen una opción. La ejercieron y siguen ejerciendo esa opción desde esa decisión de continuar paralizando las propiedades de los demandantes y no permitiendo que estén disponibles a efectos prácticos. Entonces, creo que todos reconocemos el propósito del parque.
Estos son algunos puntos más pequeños en el panorama general. Pero quisiera decir esto con respecto a la población de tortugas. Había un debate en los alegatos con respecto a cuáles son las causas principales de las amenazas a la población de tortugas. Voy a decirles, y creo que esto resulta claro al leer el testimonio del señor Piedra y el testimonio del señor Rusenko en el contexto del expediente, que históricamente en esta zona la principal causa de depredación era la extracción de huevos y también la toma de huevos, el saqueo de huevos, como apareció en varios artículos. Las pesquerías en el periodo posterior al parque también fue un medio importante para la matanza de tortugas, y también el cambio climático es motivo de preocupación, ya que afecta a las condiciones oceánicas. Y por último, el desarrollo. La cuestión es que si vemos la necesidad de cuidado en el expediente, se ve claramente que el desarrollo propuesto por las demandantes no se oponía a la preservación de las tortugas. Es una conclusión clara de la prueba. Podrían tomar una nota mental al leer la opinión del señor jurado de que en el año 2000, en su opinión oficial, uno de los comentarios que veo es que él dice que si no hay protección de las playas apoyando la franja de 75 metros, no hay protección de las tortugas. Pero en su opinión no hay ningún reconocimiento de la distinción entre la protección de las playas donde anidan las tortugas y la protección de la zona de tierras más altas. Y por supuesto las conversaciones con el ministro Rodríguez, las conversaciones profesionales, giran en torno al hecho de que las tortugas no anidan por encima de la zona inalienable y que la zona por encima de la zona inalienable requiere reglamentación como parte de lo que se quiera reglamentar en adelante. Así que hay una cuestión legítima de si se quiere dar marcha atrás y cuánto se quiere cubrir. Sería una posición totalmente razonable decir que las propiedades en las tierras más altas podrían regularse de conformidad con la reglamentación aplicable a las viviendas unifamiliares y manejarse de esa forma. Hemos dado una referencia al señor Rusenko cuando dice que él está manejando con buenos resultados proyectos de preservación y conservación de tortugas en Boca Ratón, con casas de 1 o 2 pisos. Boca Ratón es una zona muy desarrollada, muy organizada. No queremos decir que ese era el plan aquí, sino más bien que lo que impulsó la discusión sobre los 75 metros no era un matiz o algo o una evaluación de la necesidad de tomar los 75 metros. En mis palabras de apertura, les dije que al leer el expediente se podía llegar a la conclusión de que la expropiación de los 75 metros es básicamente no necesaria y hasta cierto punto no justificada. Y lo apoyo porque la principal oficina del Estado decidió no tomar los 75 metros y los procesos judiciales que emanaron fueron en contra de esa intención del Congreso. Todos somos abogados aquí, podemos abrirnos camino por los distintos análisis jurídicos, pero desde el punto de vista puramente fáctico, lo que ocurrió en última instancia fue que la interpretación jurídica de la ley terminó yendo en contra de la intención específica del Congreso de extender el límite del parque aguas adentro y no tierra adentro.
Con respecto al señor Piedra, era una persona muy apasionada, muy bien informada y muy cuidadosa, un defensor de las tortugas. Y creo que es justo concluir que a él le gustaría tener límites mucho más amplios que los 50 metros o los 75 metros y que a él le gustaría ejercer control en áreas que van más allá del parque. Con respecto a la pregunta más puntual de su entrevista, es difícil para mí conciliar la explicación de su declaración con lo que dijo. Y no es necesario que ustedes lleguen a ninguna conclusión al respecto, pero en lo que se refiere a esto, podría haber sido el señor Piedra que se refería al parque de la misma manera práctica que el ministro. Es decir, no tenemos un parque que incluye 75 metros porque todavía no hemos tomado esa tierra. Así que él como administrador está diciendo es que lo que tenemos es 50 metros y 11 millas de territorio. Sin embargo, para apoyar su conclusión, y esto hemos visto que en su declaración como testigo dice que todos siempre sabían que incluían los 75 metros. Y esta es una afirmación que no encuentra respaldo en el expediente. Esto es un recordatorio de que las presiones y el cabildeo a favor de la protección incluía el refugio natural de Tamarindo. Esto les recuerda en qué consiste el refugio de Tamarindo y la protección de la playa con respecto al decreto de 1991. Y este es el punto que estaba tratando de recalcar. Tal vez basado en mi entusiasmo por la cartografía y no es necesario para los demandantes, pero básicamente es que el decreto de 1991 y la ley de 1995 no eran representaciones cartográficas de una zona, tenían un punto norte y un punto sur. Y en la totalidad de la prueba podrían concluir que cualquier cartógrafo con esa información necesitaría 4 puntos que no se describen ni en el decreto de 1991 ni en la ley de 1995, porque el punto oeste se describe como referencia a la pleamar y el de la derecha como una línea respecto de la pleamar. Ninguno estaba fijado. Eso es lo que quería decir. Así que lo que proporcionan es una extensión hacia el norte y hacia el sur, cada uno de los cuales cambió. La idea de que dictaron un límite del parque no es correcta. Con respecto, a ver, podemos dar marcha atrás una diapositiva, ya mencionamos esto. Lo único que tenemos que decir con respecto a la ley de 1995 es que en la creación, en la documentación y los escritos, hasta cierto punto se mencionan los antecedentes de esta cuestión. Y uno de los asuntos es que si no hay una zona de 75 metros, ¿por qué se hace referencia a propiedad privada dentro del parque? Como si no existiera ese componente terrestre y la referencia a la toma de propiedad terrestre. La respuesta es que hay muchas propiedades privadas dentro del parque, a pesar de que los 75 metros no formen parte del límite. Hay toda una zona como Cerro Morro, Isla Verde y otros. Pero Isla Verde no es una isla, es básicamente una zona pantanosa interior. Y Cerro Morro es una zona más amplia en la parte norte. Esto es para recordarles que de acuerdo con la ley del parque, los propietarios gozan de todos los atributos de la propiedad hasta que comienza el proceso de expropiación. Como dije antes, este es un hecho general
en el país con respecto a los parques en general. Creo que tienen esto, pero es un recordatorio de cuán explícita y unánime fue la decisión con respecto a trasladar el límite del parque aguas adentro. Y debo decir, bueno, a ver, vamos a dar marcha atrás una diapositiva. Según lo que yo entiendo la traducción, y pido disculpas por no poder leer el original en español, lo que está implícito en la moción fue que fue el principio de que lo que se necesitaba era un parque marino y no un parque terrestre. Y lo digo en el sentido de que cumple los requisitos de la ley para proteger los parques. Y en particular debería ser un parque marino en relación con los comentarios del diputado Fournier y las dimensiones de 1991, que no debían considerarse tierra adentro. Así que él sabía lo que ocurrió en 1991 y la justificación era que lo que se necesitaba era un parque marino que abarcara la playa, y él habla de la pleamar ordinaria. Eso fue acordado por unanimidad por el Congreso, y la forma de lograrlo fue una enmienda que no fue aprobada. Creo que señalé esto en mis palabras de apertura, la corroboración del hecho de que no se trató de una conclusión casual. Y esto está en su carta del 5 de enero de 2007, donde dice que no hay justificación ambiental de ningún tipo para ir más allá de la franja de 50 metros. Así que hay que considerar el hecho de que la decisión del Congreso fue intencional y no fue un error tipográfico ni un error textual casual. El último punto en este sentido, y esto estuvo respaldado por el informe de Contraloría, donde se hace una distinción entre aguas territoriales y aguas internas. Y esta es otra fuente de incertidumbre en la descripción de los límites del parque. Esto ya lo dijimos. Quisiera una pausa aquí y señalar que pueden observar que los límites desde el punto de vista de los hechos no estaban definidos de manera adecuada en el decreto de 1991 o la ley de 1995, y que por omisión no fue sino hasta el presente que se definió de manera adecuada. La importancia de esto radica en que, como telón de fondo para los inversionistas que invertían en terrenos contiguos al parque, la falta de una acción por el Estado para ejecutar lo que requieren las leyes, que es una definición clara, porque lo que dice la Contraloría es que los límites precisos no tenían como finalidad ser definidos en la descripción del artículo 1 de la ley de 1991, sino que se necesitaba un trabajo ulterior. Y ahora había que hacer ese trabajo ulterior para cumplir con la ley. Así que no hay que culpar de eso a los demandantes. Este es un recordatorio de que, y como ocurre en muchas jurisdicciones civiles, el Congreso en última instancia tiene la máxima responsabilidad por la interpretación de la ley, aunque en realidad sea una función judicial. Era totalmente legítimo pedir al Congreso que aclarara el asunto. Se trató de hacerlo en el sentido de aclarar que se extendía tierra adentro, pero entiendo que se aclaró que se extendía aguas adentro. Y hasta que la Corte Constitucional aclaró el asunto, resultaba evidente
de que eso es lo que se aplicaba y desde el punto de vista práctico, el Congreso en última instancia era el órgano apropiado para aclarar sus intenciones cuando claramente actuó sobre la base de su intención específica en 1995. Eso no se hizo y eso se dejó en manos de la Corte, como ocurre en muchos casos en el mundo. El proyecto de ley fue un intento de recurrir una vez más al Congreso y decir el resultado neto de las decisiones de la Corte es que sus intenciones o las intenciones de ustedes se han visto frustradas y no ha habido una decisión fundamentada del Congreso sobre si se debería proteger la franja de 75 metros además de los 50 metros. Y con esto le recordamos que el proyecto de ley que se estaba debatiendo después de enero de 2009 procuraba no eliminar la protección de las tortugas, sino tener un refugio de uso mixto y rectificar los límites del parque. Voy a acelerar un poco ahora. No abordamos esto específicamente en los alegatos de apertura, pero quería recordarles que la decisión de la Corte Constitucional de mayo se refería a este conflicto entre las reglas de zonificación. Y otra fuente de la confusión es que la municipalidad también ejercía autoridad de zonificación sobre estas tierras. Así que en última instancia una de las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional fue que estas disposiciones de zonificación resultaron ser carentes de validez. Y por supuesto recordarán que hubo una decisión que parece haber ordenado la expropiación inmediata o la decisión de fomentar el desarrollo que tuviera en cuenta el medio ambiente. Y nos falta el punto de diciembre de 2008. Esa decisión parecía ser una orden inmediata de expropiar y después cuando llegamos a la primavera de 2009 volvemos a la facultad del gobierno para decidir. Con respecto al informe de Contraloría, del cual hablaré más adelante. Este es un resumen. Es muy crítico de todos los límites de la ley de 1995 y eso se justifica. Segundo, critica duramente los retrasos en la expropiación y una vez más eso se justifica. Además, esto es importante. En el expediente deberían llegar a la conclusión de que lo que recomendó el informe de Contraloría fue una breve suspensión, o sea, de algunos meses, hasta que el organismo responsable emitiera una determinación con respecto a si pediría la anulación. Les voy a dar la referencia concreta posteriormente. Pero el señor jurado lo admitió. Y el concepto de esto, y creo que viene una diapositiva al respecto, el concepto ahí es que ustedes tienen que decidir si van a dar el paso siguiente, que es anular todos los reclamos de propiedad. Si se fijan en el texto, hay referencia explícita a las fuentes de los reclamos con respecto a las propiedades, pero es algo más general. Ahora, con respecto al debido orden, la Contraloría dijo que este es un paso importante. Tienen que decidir si van a hacer esto e informarnos en la primavera. Hace 5 años, simplemente la decisión de si lo iban a hacer. O sea, la primavera de hace 5 años. Eso y los escritos se justifican como la suspensión que todavía continúa. Y en cuanto a los derechos, ustedes deben concluir que la Contraloría no recomendó una suspensión de duración indefinida. Lo que deberían concluir es que el organismo responsable y el gobierno de Costa Rica en conjunto intervinieron para usar el informe de Contraloría en respaldo de
una suspensión más general de duración indefinida que todavía continúa y que intervino en un periodo histórico como decisión, o sea, dentro del periodo de vigencia del tratado y dentro del periodo anterior a la prescripción. Acá tenemos una transcripción del testimonio del señor jurado, las páginas 600, 601, y los plazos para la decisión en el informe de Contraloría no fueron cumplidos por los organismos responsables. Yo diría que deberían concluir, como dije antes, que el proyecto de mapa oficial basado en el documento de cumplimiento todavía no se ha publicado, todavía no se ha terminado. Y lo más notable con respecto a las pruebas presentadas esta semana, la consideración de la anulación que consta en el expediente por el organismo responsable comenzará tras un informe externo que todavía no se ha recibido, se recibirá en algún momento en un futuro desconocido. Quiero hacer una pausa aquí y decir que esto se refiere al capítulo más notable de las pruebas en esta prueba poco feliz, que los demandantes estén aquí presentes y se enteren en esta audiencia de que sus propiedades serán objeto de una decisión futura con respecto a anulación que todavía no se ha tomado 5 años después que se recomendara, y que el señor jurado diga que el proceso de adopción de decisión comenzará después de que un asesor externo, que no sabemos quién es, informe en algún momento más adelante y que espera que ocurra antes de fin de año, pero no puede prometer nada. Esa es una renovación notable y una promesa de que este no es un asunto antiguo, sino que es una controversia muy reciente entre las partes, y esta es la prueba más clara que corrobora la determinación del Estado de tomar las propiedades de los demandantes y de hacerlo sin indemnización, si era posible, o pagando la indemnización lo más tarde posible y no de acuerdo con las obligaciones, de acuerdo con el tratado. Les doy aquí las referencias que están resumidas. Espero que les sean útiles. Para nuestros efectos, esto es algo de menor importancia porque el manual de expropiaciones no habla de la anulación o del debido proceso, pero es útil como contexto para que ustedes decidan sobre la responsabilidad civil. Y esto es una de las muchas luces que se arrojan. La falta de un manual para las expropiaciones en los organismos apoya nuestra posición fundamental de que el Estado no ha cumplido su obligación de proceder a expropiar sin demora, como se establece en la ley. Con respecto a los planos catastrales y los asuntos pertinentes, ya los he abordado, pero he dicho, por ejemplo, que tenemos sellos, que no hay sellos, o que hay sellos que dicen que está fuera de parque. Y con respecto a los sellos de 1991, tienen la prueba de que esos estuvieron sujetos a revisión. Se emitió una opinión jurídica con respecto a la importancia de los sellos que hacían referencia al decreto de 1991 y se explicó que no eran incompatibles con el hecho de que las tierras estuvieran fuera del parque. Y ese es el tipo de debida diligencia que cabría esperar en apoyo a las conclusiones de las demandantes. Con respecto a los sellos de que hacen referencia a 1995, parece que fueron agregados después de la determinación de la Procuraduría de que eso es lo que se requería. Así que eso no indica
no expresa una indicación oficial de los límites del parque de acuerdo con la ley de 1995. Este es un resumen de lo que acabo de decir. La señora Chávez en su testimonio admitió esto. Como parte del contexto de las demoras, por supuesto, recordarán que la doctora Chávez reconoció que el Estado ha apelado y postergado la terminación de estos asuntos, incluso la disposición, y ella reconoce que la disposición, de acuerdo con el derecho costarricense, no es el último paso del proceso de expropiación, sino la transferencia de título. Si quieren referirse al concepto de la Comisión de Derecho Internacional de Expropiación, es el acto de expropiación es la transferencia de título. Y si pudiera recalcar que con respecto a la expropiación indirecta, el concepto de una expropiación indirecta es simplemente reconocer la necesidad de un recurso cuando el Estado no reconoce que eso es lo que está ocurriendo. Y el recurso proporcionado, como pide la demandada en este caso, consiste en concluir la expropiación de manera normal, porque el laudo depende de la transferencia de título. Así que hay una gran diferencia entre ambos, porque cuando el Estado no reconoce que sus acciones en realidad son un proceso de expropiación, pero constituyen legalmente actos que constituyen expropiación, el punto final es el mismo. El punto final es que ese acto de expropiación concluye y queda finalizado legalmente con la transferencia del título después del laudo. Señor Copper, quisiera una aclaración. Usted se refirió al concepto de expropiación de la Comisión de Derecho Internacional, la CDI. ¿Qué quiere decir usted cuando se refiere al concepto de la CDI en cuanto a la expropiación? Se cita la CDI, le voy a obtener la referencia específica, dice básicamente que la expropiación consiste en la transferencia de título. Quería estar seguro de que hablara de los artículos sobre la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional, que se refieren a la restitución y las consecuencias de un acto ilícito, o si se refiere a algún otro documento. Me refiero a la definición que se cita. Voy a obtener la referencia específica y pido disculpas, pero creo que está en este concepto y está en la opinión del juez Schwebel. Voy a dar las citas posteriormente. El derecho internacional y en los regímenes internos hay una congruencia notable del trato, es decir, que la toma de propiedades por el Estado se logra con la transferencia de título de la persona al Estado. Y la expropiación directa, en que el Estado reconoce que ese es su propósito, ocurre cuando se transfiere el título y se efectúa el pago. Y algunas variaciones con respecto a cuándo se hace el pago, cuándo se hace la transferencia. En algunos casos se transfiere el título y después se paga. En otros estados pagan primero como condición para la transferencia del título. Con respecto a la expropiación indirecta, cuando el Estado niega que está buscando el título de propiedad en una expropiación indirecta, el Estado está ejerciendo los poderes del Estado que tienen el efecto de expropiar la propiedad, pero no se lo reconoce como expropiación. Sin embargo, el resultado definitivo de eso es que las medidas que equivalen a expropiación concluyen con una conclusión jurídica de que de hecho ha habido una toma y la respuesta jurídica apropiada, de acuerdo con el derecho internacional y los tratados, es que el Estado tiene que cumplir sus obligaciones como si hubiera determinado que se trataba de una expropiación. Y si forma parte de eso la transferencia de título. Okay, now, Ahora, ya que mis colegas están intentando ayudarme en la medida que seguimos,
Es nota al pie 17 del dictamen de juez Schwebel, los artículos de la CIDI sobre responsabilidad estatal, y tengo una nota acá, RLA-5. Quisiera aclarar que es una referencia al comentario de Crawford sobre los artículos de la CIDI y no los artículos mismos. Gracias. Bueno, aparte de la cita, yo creo que, bueno, reafirmo lo que he dicho sobre el concepto de la expropiación en virtud del derecho internacional y en virtud del derecho interno. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora estamos llegando a un punto importante que tendrán que considerar. Y en cierta medida es un terreno recién arado, de manera que quiero pasar un poco más despacio. Al revisar el expediente y las presentaciones parecerá haber tres categorías de inversión en relación con la totalidad de las medidas que tienen ante ustedes. Primero, por supuesto, tienen los lotes que todavía están a la espera de un decreto validero de interés público seguido por un decreto de expropiación. Se puede expresar en diferentes palabras, pero esa es la primera categoría. Y luego, segundo, los que se encuentran en la fase judicial. Y tercero, los lotes para los cuales ha habido una determinación final de indemnización. Eso se ha realizado. Y si bien ha llegado a esa etapa, no se ha producido la transferencia de título, y yo diría que todas son propiedades que en forma directa o indirecta se encuentran bajo un proceso expropiatorio que no se ha completado. Ahora, en lo que hace a los primeros lotes, les recuerdo que la posición de Costa Rica en este procedimiento no ha sido ambiguo, y es decir, que va a completar la consolidación al expropiar todos los lotes privados que remanentes, o sea, todas las propiedades de los demandantes que no se han expropiado. Y el fundamento por hacerlo en su presentación ha sido cumplimiento con la Sala Constitucional. Y ahora hemos hecho representaciones en cuanto a si es cierto o no. Nosotros consideramos que es una decisión independiente de los administradores y no una orden obligatoria de la Sala Constitucional. Es un punto de detalle. Para nuestros fines no importa si es el uno o el otro. Hay otras expropiaciones que son inminentes, como he dicho antes, por la recomendación en relación con la anulación. Y, de hecho, como hemos dicho, la sala levantó el requisito de inmediación en su decisión y no carta de marzo del 2009, y luego la demora de los 3 meses, que en algún momento después de mayo del 2010, se ha adoptado una decisión o varias decisiones para mantener la suspensión. Sobre algún fundamento nuevo que hasta ahora no se ha divulgado. Ahora, para continuar en esta categoría, la nueva medida dilatoria, y es nueva si uno considera el expediente histórico aquí, se ha producido dentro del periodo del tratado y solo se dio a conocer a los demandantes durante este arbitraje, de manera que ninguna objeción jurisdiccional puede aplicarse. Ahora, si van a determinar y si necesitan considerar cuál es la conclusión respecto de los hechos, tomando en cuenta las probabilidades, se puede concluir con seguridad que esa medida tiene la intención de tener una duración indefinida, excepto por la posibilidad de que se pudiera anular el título a las propiedades, lo cual obviaría la necesidad de indemnización alguna. Y el tercer punto, Costa Rica
ha admitido que su medida ha tenido el efecto intencionado de demorar el comienzo, el recomienzo del proceso formal de expropiación. Y para nosotros esa medida es incongruente prima facie con las obligaciones en virtud de los párrafos 1c y o 2a del artículo 10.7. Y quisiera anticipar una respuesta a una de las preguntas del presidente. Nosotros decimos que en principio, en lo que hace a los hechos específicos aquí, que hay una, bueno, si lo llamo independiente o no, bueno, hay una obligación distinta en virtud del tratado que se evidencia en el 10.7 y en el 10.7.2 en relación con la demora. Y el principio que quisiera destacar, en principio, es que si una expropiación se ha iniciado por un propósito público adecuado y no solo se ha establecido el valor justo de mercado, sino que ha declarado también y que todo se ha hecho debidamente en forma adecuada y por el motivo que sea, el Estado luego provoca una demora indebida porque no quiere pagar o lo que sea, esos actos de demora incumplen esa obligación en virtud del tratado. Y son incumplimientos distintos de esas obligaciones y es el conocimiento de esos incumplimientos que está en cuestión en cuanto a los periodos prescriptivos. Voy a volver a la pregunta después, pero esa es la respuesta breve a su primera pregunta o a una parte de su primera pregunta. En lo que hace al 10.5, y he dicho en la apertura que es una consideración secundaria, pero voy a decir lo siguiente. Yo creo que la situación notable en que se han encontrado los demandantes en los últimos 5 años a raíz del informe de la Contraloría constituyen el tipo de medida estatal arbitraria en contra de un inversionista que es prohibido por el estándar de trato justo y equitativo, totalmente aparte de la cuestión de la expropiación. Yo creo que es justo concluir que esos hechos justifican una conclusión en el sentido de que se ha incumplido el estándar de trato justo y equitativo y que es un estándar pertinente para su consideración. Deberían concluir esto sobre la base de los hechos. Y para anticipar un poco, la conclusión neta de todo eso es que aún así uno tiene la medida adecuada de daños y perjuicios para ese incumplimiento, porque en últimas lo que hay que hacer es resarcir del todo a los demandantes por ese incumplimiento que exige un laudo de lo que deberían haber sido otorgado, más una medida por la extemporaneidad, sea cual sea la teoría de responsabilidad. Es esa la evaluación. Y si los llaman daños y perjuicios o indemnización, debería ser igual para los dos. Ahora, pasando a la segunda categoría. Y estos son los lotes que se encuentran en la fase judicial. Recuerdo que la demora, en este caso en lo que hace a la fase judicial, es muy extensa y quisiéramos que haga la comparación con la conclusión de la demora de 4 años en el caso I.O. europeo. Y decimos que las demoras sufridas por los demandantes en la fase judicial en esta categoría no están congruentes con el artículo 10.7 porque la demora es un incumplimiento independiente del estándar de prontitud o sin demora, la promesa de indemnizar sin demora y la denegación de justicia asociada con las medidas arbitrarias en forma concurrente contemplado en el 10.5. Ahora, en lo que hace nuevamente la teoría de la responsabilidad para cada uno de esos incumplimientos tiene que ver con las pruebas de la conducta de Costa Rica una vez que entró en vigor el tratado, es decir, la Contraloría y la respuesta a la Contraloría.
para continuar, en lo que hace al artículo 18, hay un criterio objetivo en cuanto al conocimiento. La pregunta pertinente es en qué momento un inversionista razonable debería de concluir que las demoras que había sufrido desde la entrada en vigor del tratado debería de tratarse como un repudio de las promesas de Costa Rica en virtud del tratado. Y según esa medida, objetivamente no puede haber objeción alguna en base a la extemporaneidad. Y en lo que hace al 10.7, no necesito leer el siguiente punto, ustedes lo pueden leer. Próxima diapositiva. Pasando al tercer grupo de lotes para los cuales ha habido una decisión final. Todos han sufrido el mismo problema, que es decir, que la indemnización ofrecida por Costa Rica no ha sido congruente con el justiprecio de cada uno, y en lo que hace al no ofrecer a los inversionistas un valor de indemnización igual al mercado justo, valor de mercado justo valor justo de mercado, es incongruente con el tratado, con el estándar de justiprecio establecido en el 2B. El punto ahí es que esas medidas tienen que ver con hechos que surgen en relación con el incumplimiento y que ocurren durante el tratado de el tiempo de vigencia del tratado. Recordarán que hay varias formas de ver esto, pero si tomamos un ejemplo, contrario al ejemplo que presenté antes, donde la toma es por un motivo o propósito público legítimo y presuntamente es como un proceso como este en el que se ofrece un valor justo y luego hay una determinación varios años después del monto real en virtud del estándar, pero según las pruebas está claro que ha habido un incumplimiento y que el Estado no ofreció el valor justo de mercado. Ese es un incumplimiento que ocurre en ese momento y cualquier consideración de un límite prescriptivo tiene que relacionarse con el hecho de que eso no se puede saber hasta que se produzca en esa circunstancia. Y puede ser útil, y seguramente me corregirán si no es útil, decir que hay muchas circunstancias distintas que justificarán diferentes conclusiones en cuanto a cuándo es justo empezar a contar el tiempo. Entonces, una toma en la que hay un rechazo claro de cualquier indemnización y la toma del título, donde no hay que hacer nada más desde la perspectiva del Estado, podría justificar otra conclusión, pero no son los hechos aquí. Uno podría imaginarse diferentes escenarios y en últimas lo que yo les planteo es que los principios en virtud del tratado y en virtud del derecho tienen que calzarse con las circunstancias. En este caso, les insto a que no resuelvan todas las cuestiones de temporalidad que podrían surgir en circunstancias de expropiación directa e indirecta. Yo creo que en esta diapositiva se destaca lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que tenemos un receso para el café. He hablado durante 1 hora y cuarto. Podemos tomar el receso ahora. Muy bien, vamos a tomar un receso hasta las 11 de la mañana.